que Dios me daba, me la dio hace 3 semanas, pero no estuve acá y no he podido traerla, y hoy es el día. Di conmigo, hoy es el día. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene el día perfecto para lo que Él quiere hacer? Amén. Hoy es el día. Esta palabra la titulé Dios vio tu destino antes que te creó. ¿Sabe? Uno de los obstáculos más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios es que nosotros pensamos en nuestra mente carnal y queremos aferrar a Dios en ese límite de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo, andamos en nuestro cuerpo carnal y pensamos como el ser humano puede pensar en este mundo, y nos damos las ideas como el ser humano se da sus ideas en este mundo, y empezamos a conocer los misterios de Dios, y como que empezamos a desarrollar otro tipo de pensamiento. Pero yo quiero decirte que el propósito de Dios es llevarte a una mente conforme la mente de Él. Es a un conocimiento conforme lo que Él es realmente. Amén. Y en ese nivel espiritual, en ese nivel de conocimiento, yo quiero dejarte entender en esta noche que Dios no trabaja en la forma que nosotros trabajamos. Amén. Pues si ponemos un negocio, por ejemplo, nosotros comenzamos un negocio pequeño y comenzamos a trabajar ese negocio, y con el tiempo va el negocio creciendo y se va desarrollando, y tú nunca has visto el final de dónde va a ir ese negocio hasta que no llegues ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos están acá? O sea, nuestra vista y nuestras ideas y nuestros pensamientos son muy cortos comparados a lo que Dios ya vio acerca de ti y acerca de mí. Porque nosotros tenemos una mente carnal. Dice la Biblia que la mente carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son muy diferentes a las cosas del mundo y a las cosas de las leyes de este mundo. Dios no camina conforme las leyes que Él introdujo en este mundo para ti y para mí en lo carnal. ¿Estamos acá? Dios camina en lo espiritual, en lo sobrenatural. Las leyes de Dios no son comparables a las leyes del mundo. Dios no camina en el tiempo ni en el espacio. Dios es omnisciente y es omnipotente. Dios hace y puede estar en todos los lados a la misma vez, cuando tú y yo estamos limitados a este cuartico por 2 horas en este momento. Pero yo quiero decirte que Pedro fue trasladado en el espíritu de un lugar a otro. Llegó hasta ese nivel. ¿Cuántos están acá? Dejándote entender en un preámbulo de lo que vamos a tocar en esta noche, porque yo quiero decirte que Dios primero vio tu destino, tu final, antes de comenzar con tu comienzo. Escuche bien, ya Dios sabe dónde vas a llegar, y Él conoce cuando tú empezaste y conoce dónde vas a terminar, pero Dios nunca te va a dar el conocimiento y la revelación del proceso. Siempre lo va a dejar, porque en el proceso es donde te va a preparar con los fundamentos necesarios para poder recibir lo que vas a recibir en el final. Pero ese conocimiento es necesario que tú lo recibas en fe en esta noche, para que no importa lo que se te afrenta, no importa los obstáculos que vienen, no importa lo que estés pasando en este momento, no importa las cosas que te afrentan, no importa la enfermedad que viene, no importa lo que el hombre dice de ti, sino que lo que importa es que ya Dios vio tu final. Y si te pones a la par de Dios y ves las cosas como Dios las ve en esta noche, todo el proceso se te hace mejor y se te hace más fácil para llegar a ese lugar.
Inclusive yo someto en esta noche que la duración del proceso tiene que ver mucho contigo y no con Dios. Porque a la medida que tú no madures, eso aguanta que Dios derrame sobre tu vida lo que tiene para ti. En esta noche vamos a estudiar la palabra y vamos a ver por la palabra. Amén. Escuche bien lo que el Espíritu de Dios te habla. Nuestra mente carnal no percibe las cosas del Espíritu. Cuando entramos en el Señor, cuando le dimos nuestra vida a Dios, la Biblia dice que Él nos trasladó a la luz admirable. La palabra luz ahí no quiere decir esta luz. ¿Cómo? ¿Dónde está la luz? Esta es por... No quiere decir esta luz. La luz admirable quiere decir conocimiento. Dios te trasladó desde el poder de las tinieblas, donde tú estabas caminando en oscuridad y en el pecado, a una luz admirable, que quiere decir a un conocimiento nuevo. Y cada día nosotros, como hijos de Dios, debemos de pedirle a Dios que nos abre nuestra mente a ese conocimiento de esa luz admirable, para poder llegar al lugar por cual Él te llamó desde antes de la fundación del mundo, para que tú llegues a ese lugar. El proceso se hace más rápido y se hace más fácil para ti cuando tú confíes y entiendes en fe que tú tienes un destino, que ya Dios vio tu propósito y ya Dios vio a dónde vas a llegar. ¿Cuántos están acá? Te digo la verdad, que cuando yo comencé mi negocio, hubo un proceso. Y jamás yo pensé que iba a llegar donde estoy. Y quiero decirte una cosa, que Dios no ha terminado todavía. Dios no ha terminado conmigo donde voy. ¿Cuántos están acá? Y Dios no ha terminado contigo donde tú vas, a pesar de que cualquier cosa. Pero nosotros, te voy a enseñar por la palabra, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y la seguridad y la certeza en fe de que Dios te ha llamado. ¿Cuántos saben que Dios te ha llamado? Que Él te ha escogido a ti, no tú a Él. Porque nosotros nacimos y vinimos caminando este mundo hasta que nos tenemos un encuentro con la luz admirable. Y de ese momento, por la palabra y por tu relación con Dios, Él comienza a derramar sobre ti los conocimientos necesarios para que tú llegues al lugar que Él ya vio donde te iba a llevar. Dios te puede mostrar tu final, pero nunca mostrarte cómo llegar ahí. ¿Cuántos han tenido un sueño, como yo tuve muchas veces en mi vida, que estaba delante de una multitud predicando? Dios me estaba mostrando mi destino, me estaba mostrando dónde iba a ir, pero yo ni sabía cómo iba a llegar ahí. No sabía. Amén. Y aunque tú no sepas el proceso, tú tienes que tener la certeza de que tú vas a aquel lugar que Dios dijo que tú vas. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Más grande mi pensamiento y más poderosos son mis pensamientos acerca de ti. Y tus caminos no son mis caminos. Más grandes son los caminos que yo tengo pensado acerca de ti, dice la Biblia. ¿Estamos acá? Tenemos que entender que no importa de dónde saliste, de dónde viniste, en qué estado de vida te encontró Jesús. Aunque tú viniste de un lugar bien terrible, no importa, porque Dios puede hacer lo que le da la gana contigo. Dios te puede llevar a lugares que tú jamás pensabas que pudieras entrar. En el momento que te decidiste por Él, tus chances cambiaron. Tus oportunidades cambiaron completamente. Amén. En el momento que tú le confiaste a Él tu vida, ya Él toma control de todo lo que va a hacer contigo para llevarte a tu destino que Él vio antes de que te creó.
Abre conmigo la Biblia en el libro de Isaías 46. Alabado sea Dios. Oh, Shabakanda Maya Soma. Eva Shanta Maya Kiamasa. Siente el Espíritu Santo en esta noche. Siente lo que Dios te está hablando. La Biblia nos va enseñando acerca de las cosas espirituales, y una palabra que viene a mi mente ahora es que Dios nos enseña a que nosotros llamemos las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando tú camines en tu mente y en tu corazón llamando las cosas que no son como si fueran, tú estás poniéndote de acuerdo a lo que Dios tiene en su corazón para ti. Porque aunque tus ojos no lo ven, ya Dios lo vio. ¿Estamos acá? Aunque tú no lo estás sintiendo, ya Dios comenzó por el final, dice la Biblia. Y después vino y te formó. Mira lo que dice. Isaías 46, versículo 9. Escucha esto. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Yo soy el que anuncio lo porvenir antes que se vea. Dios anunció tu porvenir. Dios anunció tu terminar antes de lo que tú fuiste. ¿Cuántos están acá? Dios primero fue a tu terminar y después vino aquel día con tu padre y tu madre y de billones de how do you say espermatizodis, escogió a uno que fuiste tú. El milagro más grande que se puede ver. Escogió a uno que fuiste tú. ¿Estamos acá? Y de ahí comenzó tu trayectoria. Pero pastor, yo no conocía a Cristo hasta ahora que tengo 47 años. No importa, porque aún durante esos años Dios te ha guardado para este momento. Dios siempre te venía guardando. Recuérdate cuántas veces quizás tú pudieras haber perdido tu vida. ¿Cuántos accidentes no te guardó? Recuérdate que Él ya vio tu terminar y te guardó para llegar. ¿Estamos acá? Ahora, cuando tú vienes a la luz, tiene mucho que ver con contigo lo que se demora a llegar a aquel lugar. Y en el proceso Dios te va preparando, porque hay personas que si tú le das el peso de la gloria ahora, se pierde porque no sabe cómo caminar con Él. Hay sin número de historias, por ejemplo, de pobres que se han ganado la lotería y cuando entraron en toda esa plata se perdieron por completo en drogas. Hubo divorcio. ¿Cuántos desastres no pasan? ¿Por qué? Porque ellos no están preparados para tener eso. Y hay un peso de gloria donde Dios te quiere llevar a ti y a mí, pero nosotros tenemos que prepararnos para recibirlo. ¿Estamos acá? Y ese es el proceso de lo que Dios ya vio. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mente y nuestra mirada en ese lugar que Él ya vio. Tienes que entender lo que el Espíritu de Dios te dice en esta noche. Él vio, vamos a leerlo otra vez.
Porque el 10 dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él anunció tu vida desde el principio y desde la antigüedad de lo que vas a hacer. ¿Estamos acá? Pero ¿cuántos no llegan ahí? Y no llegan ahí porque desde que Dios se revela a tu vida, tenemos un enemigo que está trabajando 7 días a la semana, 24 horas, buscando la manera que tú no llegues. Dios te dice, ora sin cesar. Y no oramos. Dios te dice, lea la Biblia, aliméntate de mi sabiduría, aliméntate de mi revelación. Y no lo hacemos. Dios te dice, ve a la iglesia, canta con los que cantan, adoran mi nombre. Y no lo hacemos. ¿Estamos acá? ¿Cuántos nos hay que comenzaron en el Señor y hoy en día están en el mundo porque dejaron de hacer estas cosas? ¿Será que Dios en su misericordia quizás lo lleva al lugar de su destino? ¿O será que ellos se quedan postrados en el camino? Man, pon el aire ahí, please. ¿Cómo es que Dios hace? Miren lo que dice. Dice que Él anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero. Escucha bien esa declaración. Él va a hacer contigo lo que Él quiere hacer contigo. Siempre y cuando tú te rindas ahí. Porque hay algo en nosotros que no existe en ningún otro ser creado por Dios, que se llama el libre albedrío. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger. Tu papá te dice, oye, no escuches esa música, que eso es adorando al diablo, mira las letras de esa música. Y tú no te interesa, sigue haciendo lo que te da la gana. Tu padre te dice, no vayas a ese lugar, porque ahí corre peligro. No te interesa. Entonces Dios te quiere llevar al lugar que ya has soñado de eso. ¿Cuántas jóvenes o jóvenes no sueñan con ser deportistas o de tener un negocio o de hacer esto o aquello y sueñan en su corazón, pero nunca llegan porque no se ceden a Dios? Y hay toda clase de obstáculos en el mundo que siempre están ahí esperando para hacerle taca a ti, para que se caigan al piso y no lleguen al destino que Dios lo llevó. Pero Dios ya le venía revelando su destino. Cuando yo era joven, yo quería ser futbolista. Yo soñaba con ser futbolista. Ser futbolista implica un nivel alto en la sociedad. No fui futbolista, pero soy predicador. ¿Cuántos están acá? Y después, cuando conocí a Cristo, comencé a soñar con que yo estaba predicando a las multitudes. Empecé a soñar, Dios me empezó a revelar que yo estaba orando por un enfermo y se sanaba. En los sueños me despertaba reprendiendo demonios en la cama. Era Dios avisándome el llamado que yo tenía en mi vida, porque Él ya vio antes que me edificó. ¿Estamos acá? Mira ahí en el 45, ahí mismo Isaías 45. Mira lo que dice. Y el 1. 45:1 de Isaías. Dice, así dice Jehová a su ungido. ¿Quiénes son los ungidos de Dios? Nosotros. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Escucha esto. Él tomó la mano de Ciro como Él toma nuestras manos
siempre y cuando tú se la dejas. ¿Qué pasa cuando un padre va caminando con sus niños y están por cruzar una carretera peligrosa? ¿Qué hace el padre? Le agarra la mano. ¿Por qué le agarra la mano? Porque hay peligro. ¿Sí o no? Dice ahí la Biblia que Dios nos agarra de la mano. ¿Para qué? ¿Para qué nos agarra de la mano? Miren lo que dice. Para llevarte a su destino, al cual tomó y por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y dice, yo iré delante de él, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojes de hierro haré pedazos. Escúchame bien. Cuando tú vienes a Dios y te agarras de su mano, Él promete a santificarte. Él promete a romper toda cadena de maldiciones generacionales que han venido arrastrando por tus familiares desde siglos por siglos. Yo te agarro de la mano y comienzo a romper todo lo que el diablo hizo en la antigüedad, con todas las maldiciones generacionales que te agobian hoy en día, y te doy poder para desbaratar, dice la Biblia. Y voy delante de ti, dice el Señor. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Todos los lugares torcidos de tu vida, Él te los enderezará. Quebrantaré puertas de bronce. Entré y te daré los tesoros escondidos. Escucha esto. Te daré los tesoros escondidos. Escuche bien para que entienda. Cuando la Biblia habla de tesoros escondidos, no está hablando de oro y de plata solamente. No está hablando de dineros, de cosas materiales. Te daré los tesoros escondidos. Está hablando de la sabiduría de Dios, del conocimiento del reino. El poder tuyo está escondido en el conocimiento tuyo de Él, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahí está escondido los tesoros. ¿Estamos acá? Dice que te daré los tesoros. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Escuche bien. Aunque no me conociste durante 47 años de tu vida, te puse sobrenombre. Si estás aquí en esta noche, es porque yo ya había sabido que tú ibas a venir, porque Él te escogió desde antes. Aunque no lo conociste antes, Él te puso sobrenombre. Por eso estás aquí conociéndolo. Si estás aquí es porque Él te pone sobrenombre. Es porque tiene un propósito con tu vida, que no es el propósito de cual tú llevaste durante todos tus años. Porque Él te puso sobrenombre desde el principio, dice la Biblia. Por amor a mi siervo Jacob. Mira, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pone nombre, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ciñeré, aunque tú no me conociste. ¿Qué quiere decir eso, Jorge? Que aunque tú no lo habías conocido, Él te venía guardando todo ese tiempo. Mira, hermano, si te cuento cuántas veces Dios me guardó en mi juventud. Cuántas veces no me guardó de la muerte
de la cárcel, de cuántas cosas. ¿Estamos acá? ¿Por qué me guardó? Porque un día Él sabía, Él me vio. Él me vio ese día que me rendí a Él. Él me vio ese día porque Él vio mi destino. Él vio donde yo iba a estar. Yo empecé así, pero yo no iba a terminar así. ¿Pero por qué no iba a terminar así? Porque yo cedí. Cuando Él vino, yo lo recibí. Yo cedí a Él. ¿Estamos acá? Y hoy estoy viendo los frutos de esa humillación, de ese arrepentimiento. ¿Estamos acá? Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Para que sepas el 6, desde el nacimiento, escucha esto, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Escuchen bien, porque tú no eres cualquier persona. Tú eres un escogido de Dios que caminaba por este mundo y un día Dios te llamó hacia Él. Y te llamó hacia Él porque Él vio ya a donde tú ibas antes de que te hizo. ¿Estamos acá? Amén. Pero porque no había luz donde tú naciste, no fue hasta después que vino alguien y te predicó y la luz vino a tu vida y tú la recibiste y comenzaste a creer y comenzaste a caminar en esa luz y comenzaste a recibir la revelación que Dios nos está dando aquí en esta noche. Eres un bienaventurado, dice la Biblia, por tener el conocimiento de que Dios me amó y de que Dios me salvó. Tú no eres cualquier persona. ¿Cuántas personas que tú conoces a tu alrededor quisiera tener la paz que tú tienes? Quisiera tener el gozo y la seguridad que uno tiene. Y un día quizá lo tendrá por tu palabra. Pero Dios ya vio tu lugar. Amén. Abre conmigo Génesis. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de alguien en la Biblia que Dios le mostró su destino, pero nunca le enseñó cómo llegar ahí. Y bueno, más que no le enseñó porque se hubiera arrepentido. ¿Por qué Dios no nos enseña el proceso? No nos enseña el proceso porque a veces el proceso es difícil. A veces el proceso está lleno de pruebas. A veces el proceso está lleno de circunstancias. A veces el proceso está lleno de valles y de montañas. A veces el proceso está lleno de dolor. Porque hay personas que no van a aprender sino por los golpes que se dan en la vida. Tú puedes con amor tratar de enseñarle, tratar de aconsejarle, tratar de hacer eso, pero ellos no reciben nada de eso. Ellos no van a aprender sino por el proceso. ¿Estamos acá? Entonces tú lo único que puedes hacer es orar por esa persona, que el Señor la guarde, lo guarde en medio del proceso. Amén. Entonces, dice la Biblia aquí en el capítulo 37 de Génesis, hablando sobre la vida de José. José era el hijo de Jacob, era el 11 hijo. Jacob tuvo 12 hijos y los últimos dos eran José y Benjamín. Pero José era el hijo favorito de Jacob. Inclusive cuando él ya era de edad de 16, 15 años, Jacob le dio a él una túnica. Y eso tenía un significado muy tremendo en aquellos tiempos. Era una túnica de diferentes colores
que aquellos que la recibieron y los que vieron que lo recibieron entendieron que era una vestimenta de honra. Si te pones a estudiar la túnica de José, puedes entender que era una profecía que Jacob puso sobre él. Escúcheme bien, si quieres que tus hijos lleguen al lugar donde Dios quiere que lleguen, comienza a declarar sobre su vida ahora la cosa que Dios tiene para ellos. La razón por cual nuestros hijos están perdidos es por la lengua de los padres, que en vez de levantarlo, en vez de aconsejarlo, le tiran palabras para hundirlo más. Y la verdad es que si tú caminas en el conocimiento de la luz de Cristo, tú lo que vas a hacer es llamar las cosas que no son como si fueran sobre las vidas de tus hijos. Eso es lo que hizo Jacob con José cuando le puso la túnica. Él tenía 12 hijos, pero José había algo especial sobre él. Él sabía en el espíritu que José había sido escogido para algo muy poderoso en el Señor. ¿Cómo tú lo sabes, Jorge? Porque es el único de los 12 que le puso la túnica. Oh, I feel the Holy Ghost. Porque la túnica también te la pusieron a ti el día que tú viniste a Cristo. Dice la Biblia que te selló. La túnica era el sello. Era el sello de su destino. Era el sello de donde él iba. José. Jacob había recibido una revelación acerca de su hijo. Y lo primero que hizo fue ponerle la túnica que causó celos con sus demás hermanos. La historia de José es una novela que si la atreven a tirarla por televisión va a ser miles y millones de pesos. Él nació entre 12 y era el favorito de los 12, de tal manera que su padre selló su destino con una túnica que le dio. Y él cargaba esa túnica durante todo el tiempo donde él iba. Él siempre se ponía esa túnica porque él recibió lo que el padre dijo de él. Él se la puso. Los hermanos se enojaron, por él no le interesó. Él se la mantuvo. Los hermanos patalearon contra él y le cogieron jiñe y decían la vida imposible. Por él no le interesó nada de eso. Él mantenía la túnica puesta sobre él porque ese era el sello de su destino. Y los destinos de ustedes han sido sellados por la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Cada cristiano que ha recibido a Cristo ha sido sellado para su destino. ¿Cuántos están acá? Pasó el tiempo y José tuvo un sueño. Él mismo tuvo un sueño. Y en el sueño él vio como en un campo una espiga que estaba bien paradita, que era símbolo de él. Él era esa espiga. Y después vio otra que se postraba. Y el sueño quería decir que un día sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y Josué, siendo el inocente que es, fue y se lo contó a los hermanos el sueño que había tenido. Igual que nosotros contamos nuestros sueños. ¿Cuántos nos vienen? Papi, tuve un sueño anoche. Soñé que esto y esto y esto y esto. Porque el sueño estaba tan maravilloso. ¿Sí o no? ¿Cuántos están acá? Escúcheme bien lo que les voy a decir. Después de esta noche van a empezar a soñar sueños. Porque Dios nos habla por sueños. Pero el diablo también. Cuando tú eres una vida de oración y de escuchar canciones cristianas y de buscar a Dios, los sueños que tú vas a tener van a ser de parte de Dios. Pero cuando tú eres una vida que anda haciendo lo que te da la gana, escuchando la música que te da la gana, haciendo lo que te da la gana, los sueños que tú vas a tener quizás no vienen de parte de Dios. ¿Estamos acá? Oh. Escuche bien.
Le habían dado su túnica, el sello de su promesa. Él había anunciado que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Estamos acá, el 5, 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Es aquí que atábamos manojos en medio del campo, y es aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Escucha esto. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y soñarás sobre nosotros, y te aborrecerán aún más a causa de sus sueños y a sus palabras? Los hermanos lo obedecieron más todavía. Dios le mostró en sueño su destino. Dios puede en esta noche mostrarte dónde te va a llevar, pero jamás te va a mostrar cómo vas a llegar ahí. ¿Por qué? Porque el proceso de llegar ahí tiene mucho que ver con lo que tú le entregas a Dios. ¿Estamos acá? Ahora, si empezamos a estudiar lo que le pasó a José de ahí para adelante, tú vas a entender que quizás tú no puedes llegar. Dice la Biblia que después de eso salieron a cacería con los hermanos. Y los hermanos, quiero decirte que lo odiaban. Y buscaron cómo tirarlo en un pozo para liquidarlo. Y antes que pudieron hacer eso, venía una caravana de egipcios, desde Egipcio. ¿Y qué hicieron los hermanos con él? Lo vendieron por un poquito de dinero. Se lo vendieron como esclavo a un hombre de Egipcio. Y cuando llegó a Egipcio, se lo vendió al jefe de la guardia de los escuadrones de Faraón. Y estaba en la casa de él como sirviente, cuando un buen día la esposa de él, porque él era buen parecido, era José, lleno de la gracia de Dios y lleno de la unción de Dios. La mujer de él se metió con él y él no quiso porque era temeroso de Dios. Pero la mujer lo acusó a él. Y como aquel era el jefe de toda la guardia de Faraón, él tomó y lo metió preso a él. Después que Dios le mostró el destino a José, se metió 20 y pico de años preso. Ay, Dios mío. Lo metieron preso por 20 y pico de años, pero estando en la prisión, la gracia y el favor de Dios, él nunca dejó de creer de la túnica que le dieron, ni del sueño que tuvo. ¿Pero cómo tú sabes eso, Jorge? Porque la historia relata que dentro de la prisión, la gracia y el favor de Dios estaba con él, hasta el grado que fue elevado a ser jefe de toda la prisión. Él era el jefe en toda la prisión. Un buen día, después de los 20 y pico de años, metieron preso a 2 servidores de la casa del faraón. Uno era el panadero y el otro era el copero. Y uno de ellos trató de envenenar al faraón, pero no sabía quién era. So tiraron los dos en la prisión. Escucha esto. Y conmigo el proceso. Nunca debemos de dejar de creer lo que Dios tiene para ti. No importa lo que pase, no importa cuántos atrasos tenga, siempre Dios te va a llevar al lugar que Él predestinó antes de la fundación del mundo, que Él predestinó para ti. Si estás aquí en esta noche, tú puedes estar pensando lo que te dé la gana, pero yo quiero decirte que Dios tiene sus ojos puestos sobre ti. Dios tiene sus ojos puestos sobre tu futuro.
Dios tiene sus ojos puestos sobre tu destino, sobre tu final. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque estás aquí. Estás escuchando esta palabra. Y si tú cedes a Dios en tu corazón y le dices, yo quiero eso, eso te asegura el lugar. José aseguró en su corazón que el sueño que él tuvo, que la honra que el padre tuvo para con él en esa túnica, él selló en su corazón que no importa lo que él estaba pasando, no importa en la cárcel donde él estaba, ahí él iba a ir al destino que Dios tenía para él. ¿Estamos acá? Llegaron esos dos hombres a la cárcel y al poco rato tuvieron un sueño. Y le dijeron, mira, vete a Daniel, que Daniel sabe interpretar sueños. Él tiene al Dios de Israel con él. A Daniel, no, a José. Y fue donde José, y José le contó los sueños y le dijo lo que significaba los sueños. Y a uno le dijo, tu sueño quiere decir que mañana te vas de aquí, para atrás, para donde tú estabas. Y el tuyo quiere decir que mañana te van a colgar. Y así fue. Colgaron al copero y soltaron al panadero. Creo que uno de los dos. Pero él se fue para atrás, para el reino, donde estaba Faraón. Unos años después, el Faraón tuvo un sueño. Esto es una novela, hermano. Y el sueño que tuvo Faraón lo dejó atónito, lo dejó perplejo, dice la Biblia. Lo dejó preocupado completamente. ¿Cuánto tenía un sueño que te afecta todo el día siguiente? ¿Sí o no? Fue tan real el sueño que todavía estoy sintiendo lo que tuve en ese sueño y por 3 días lo está sintiendo. ¿Sí o no? Y el faraón mandó a buscar a todos sus brujos, porque en Egipcio el faraón estaba rodeado de sus brujos, como hacen hoy en día los gobiernos. Y vinieron los brujos y el faraón le dijo, si me dices el sueño y si me da la interpretación del sueño, yo te hago mi mano derecha conmigo aquí en el reino. Pero empezaron los brujos a tirar los caracoles, empezaron los brujos a tirar las cartas, empezaron a degollar gallinas, a matar cabros y a hacer todo lo que los brujos hacen, pero ninguno de ellos tenía el poder para interpretar el sueño del faraón. ¿Cuántos están acá? Pero ahí vino el que estaba preso con José y le dijo, yo conozco a uno, 20 y pico de años en la cárcel. Le dijo, yo conozco a uno que sabe interpretar sueños. Y fueron y trajeron a José desde la cárcel al reino. Y José le dijo, déjame orar. Y se fue a orar y Dios le reveló el sueño que tuvo el faraón y la interpretación del sueño. Escucha esto porque Dios no se equivoca. Vino José y le dijo, tu sueño fue que tú viste 7 vacas gordas y después viste 7 vacas flacas. Y eso quiere decir que va a haber 7 años de prosperidad en Egipcio, pero después viene 7 años de sequía y de hambre. Y cogió el faraón, lo hizo su mano derecha y comenzaron a edificar almacenes en Egipcio. Y empezaron a guardar comida y empezaron a guardar semilla. Y cuando empezó los 7 años de sequía, allá en las tiendas donde vivía Jacob con su familia, se le murieron las vacas porque no había agua. Se le murieron los carneros, se le murieron todo y no tenían de comer. Pero Jacob escuchó que en Egipcio había comida. Escucha esto. Él le da dinero a los hijos para que fueran a Egipcio a comprar comida, porque él se enteró que en Egipcio había comida. Y llegó los hermanos de José a Egipcio con dinero
para comprar comida y tuvieron que postrarse delante de quién. Oh, vengo a traer dinero para que nos otorgue un poco de comida para mi padre Jacob. Y el sueño que tuvo Jacob 20 y pico de años atrás se hizo real. Estamos acá. Ahí está en la Biblia. Perfecto ejemplo de destino realizado. Y una persona que lo recibe y se enfoca y no deja que nada ni nadie lo saque de ese camino. Estamos acá. Nosotros tenemos que recibir la promesa de Dios y caminar sobre ella y no dejar que nada ni nadie te mueva de ese camino y de esa creencia. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, es un proceso que Dios te está llevando para prepararte para que puedas entrar en la gloria por cual Dios te ha llamado. Si te la da antes, no llegas. ¿Estamos acá? Di conmigo, estamos en un proceso. Pero el proceso de Dios se hace fácil. Ligera es mi carga, dice la Biblia. ¿Cuándo es ligera la carga? Cuando tu mente, tu corazón y tu vista está puesta en la promesa que Dios te dio. Yo me acuerdo bien que a mí me pasó muchas cosas cuando conocí al Señor. Pero una de las cosas más poderosas que me pasó fue que a mí se me fue todo temor a la muerte. Yo me recuerdo sentirme libre, completamente libre, hasta el día de hoy, del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios me dio una seguridad, seguridad de que mi vida ha sido salva por la sangre de Cristo, redimida de todo pecado. Por lo tanto, tengo amplia entrada al lugar santo, a la vida eterna, como dice el Señor. Y no se me olvida de eso. Y se me fue todo temor de la muerte. Se me fue toda preocupación de eso. Y voy caminando hacia mi destino hasta que yo diga, aquí es tu destino, te voy a llevar conmigo ya. Pablo lo había recibido a tal manera que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo un hombre se le ocurre decir eso? Porque tiene la mente del cielo, no la de la carne. La Biblia dice que somos peregrinos sobre esta tierra. Estamos aquí por un pequeño tiempo. No puedes comparar a los 80 años de nuestra vida con la vida eterna. Estamos acá. Nuestros ojos enfocados. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Para qué me llamaste a tu reino? Muéstrame tu propósito. Yo quiero hacer tu voluntad ahora y no la mía. Yo quiero ir donde tú me lleves, no donde yo quiero ir. Yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer, no lo que yo me mando a hacer más. Cuando tú cedes tu corazón y tu voluntad a Dios en esa actitud, Dios te va a llevar a lugares poderosos, a lugares muy grandes. No importa lo que aprendas, si es un negocio, te lo va a llevar hasta lo máximo. Si es un ministerio, te lo va a llevar hasta lo máximo. Escúcheme bien, porque lo máximo no es una grande cantidad de gente. Lo máximo es que si tienes 100, 100 se van con él. Eso es lo máximo. Cuando él le dio los talentos, la parábola de los talentos, dice que le dio talentos a cada uno. Y uno cogió y lo guardó y lo escondió para no perderlo. Y los otros dos lo negociaron para multiplicarlo. Pero no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la disposición del corazón. ¿Estamos acá? Dios vio tu destino antes de comenzar contigo en tu vida. Tú lo tienes que mirar también. Los ojos de Dios
Y el propósito de Dios va a ser y siempre va a ser que tú llegues a ese destino. Pero nosotros tenemos que aprender a pensar acuerdo a los pensamientos de Dios, no a los de nosotros. Oh, qué difícil es comprar una casa nueva, Señor. ¿Tú no sabes que tú puedes comprar sin dinero? La Biblia dice que Dios te puede hacer comprar sin dinero. Cuando tú le das tu vida a Dios, no hay límite donde Dios te puede llevar. No existen limitaciones, no existen. ¿Estamos acá? No existe. Dios levantó a sin número de personas. Si te pones a escudriñar a los 12 discípulos, tú puedes entender que eran lo menos que Dios podía haber escogido para hacer esta obra. Si te puedes analizar la vida de ellos. Pero Dios los tomó tal y como ellos eran y los llevó a un nivel poderosísimo. Pablo que sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Después dice que con sus sombras sanó a los enfermos. Él dice que con su primera prédica se convirtieron 5,000 personas. ¿Sí o no? Dice que Dios lo trasladó en el espíritu de un lado a otro. El Pedro es un pescador. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas a Dios, le das tu corazón a Dios y le das tu voluntad a Dios, tú le estás diciendo, llévame donde tú quieres que yo vaya. Si lo haces tú vas a llegar donde tus habilidades te lleven. Y quizás no llegas. Pero si lo dejas a Él, vas a ser como José, que aunque tuviste 20 años en la cárcel, su propósito se cumplió en ti. Los hermanos tuvieron que postrarse delante de Él. ¿Estamos acá? Pero en todo momento, José guardó lo que se profetizó sobre él. Lo que el Padre sabía y lo que el sueño le mostró. Amén. Y te voy a decir un secreto más que Dios me mostró. Cuando los hermanos lo vendieron, le quitaron la túnica. Yo no sé por qué Dios a mí me da estas revelaciones a veces. Le quitaron su túnica. Escuche bien. Tomaron sangre de un cabro y la embarraron con sangre de un cabro. En el momento que tomaron la túnica y la embarraron con la sangre de un cabro, es donde él comenzó el ministerio. Porque el momento que tú eres lavado por la sangre de Cristo, es donde tú comienzas tu ministerio. Tú puedes empezar a predicar 1 o 2 años después, pero tú comienzas el día que la sangre de Cristo fue derramada sobre tu vida para perdón de pecados. Tomaron la túnica sangrada y vinieron a padre Jacob y le dijeron, mira, un león mató a José. Y por años y años Jacob pensaba que su favorito José se había muerto por causa de un león. ¿Será eso porque Jacob decidió ir a Egipcio a buscar comida y no obedecer la profecía cuando le dijo que nunca fuera? Escúcheme lo que Dios nos está revelando en esta hora. Si te pones a escudriñar la Biblia, Dios le había dicho desde los tiempos de Abraham que nunca vayan a las tierras de Egipcio. Léalo para que tú veas. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. Pero cuando vino el hambre, ¿por qué Jacob, en deber de clamarle a Dios, que tenía el poder para descender maná del cielo, por qué se fueron a Egipcio? Oh. ¿Será porque después de recibir la promesa de Dios con su hijo José, pensó que un león se lo había matado
y se le acabó la visión que tenía. ¿Será que por eso que Jacob no clamó a Dios pensando que Dios ya no estaba con él? Porque él había sabido, él sabía que José era ungido y después lo mató un león. ¿Cómo es eso? Y cogió y se fue a Egipcio y le costó 430 años el pueblo de Dios en esclavitud, cuando la verdad es que si él hubiera clamado a Dios en el desierto, Dios hubiera traído maná del cielo. No trajo maná del cielo cuando sacó los egipcios de Israel, de los israelitas de Egipcio. No descendió maná del cielo. No mandó a los cuervos a cazar codornices y se las tiraban sobre ellos, miles de codornices para que comieran en el desierto. ¿No le proveyó Dios la comida? Y si lo hizo cuando aquello, ¿por qué no lo pudo hacer cuando Jacob estaba en el desierto? Porque él se le había pagado la fe, porque el ungido de su hijo se lo había comido un león. Oh, yo no sé ni lo que estoy hablando. Dios le dijo 3 veces, no vayan a Egipcio. ¿Cuántos cristianos hoy no se han quedado en el camino porque vino un león y empezaron a no creer lo que Dios había dicho de ellos hace tiempos atrás? Se le olvidó la profecía que le dieron. Por eso es muy importante que cuando te den una profecía, grábala y escríbela con fecha, para que no se te olvide. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Así es. Cuando Dios te habla, 100% va a cumplir. Mire lo que dice la Biblia. Ay, Dios mío. Vamos al libro de Efesios 1. Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios. Y el versículo 3. Vamos a leer. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Amén. 1:3. Efesios. 1:3 dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales, en Cristo. ¿Dónde lo bendijo? En lugares celestiales. Donde Él ya vio todo. Porque antes de conocerlo, quizás tú no andabas en bendición, ¿sí o no? Pero dice ahí que nos bendijo en los lugares celestiales, sino que esa bendición tú no la viste hasta que no entraste a los lugares celestiales. ¿Sí o no? Por eso te llamó, para que viera con las bendiciones que Él te bendijo. ¿Estamos acá? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Antes de qué? La fundación del mundo. ¿Antes de qué? La fundación del ¿Cuándo mundo. te cogió? ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Son millones y billones de seres humanos en la tierra y tú estás diciendo que Él los cogió a todos antes que fundó el mundo. Yo te estoy diciendo que Dios en los cielos, donde te bendijo con toda bendición, ya creó todas las cosas y las trajo a revelación cuando tú viniste a Él. Ya Él creó todas las cosas, están creadas. Él nada más la está hablando en existencia. La luz, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo se cocina en el cielo antes que se ve en la tierra. ¿Estamos acá? Todo se cocina en el cielo antes que se vea en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es santificado. Amén. Lo que Dios habló de ti es santo, pero no pudo dártelo porque no había santidad en ti.
Es hasta que tú viniste a Él perdonó tu pecado y ya lo que Él habló de ti, que es santo, pudo tocártelo y comenzarlo en tu vida. Porque antes no podía, porque estaba la mancha del pecado. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Dice que Él nos bendijo con toda bendición de lo alto en los lugares celestiales, según nos escogió el 4. Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para santificarnos y para limpiarnos de las manchas que tenemos, las malas costumbres que tenemos, los espíritus que tenemos que vienen de nuestros antepasados. Tú ves, el borracho es borracho porque su padre fue borracho, su abuelo fue borracho y hoy en día él es borracho. Amén. Su madre fue prostituta y ahora ella es prostituta porque su madre fue prostituta y su abuela fue prostituta. Y tiene el mismo sentir y el mismo espíritu. Estamos acá. Porque esas maldiciones vienen. Pero en el cielo Dios no te dio eso. Dios lo hizo todo en santidad. Te bendijo en los lugares celestes. ¿Cuánto? ¿Cuándo te lo hizo? Antes de la fundación del mundo. Bendito, dice el 3, sea el Dios del Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos adoptó. ¿Por qué nos tuvo que adoptar? Porque no éramos hijos. Porque el pecado en nuestra vida nos abstenía, nos separaba de poder ser hijos de Él. ¿Estamos acá? Los hijos se parecen a sus padres, ¿sí o no? Los hijos tienen las mismas costumbres muchas veces que sus padres. Es cuando sus padres se convierten en el cristianismo que empieza la fricción, porque ya uno es y el otro no es. Dice Jesús, yo vine a poner a padre contra hijo y a hija contra madre. Y vine a poner a padre, esposa contra esposo. ¿Cuándo? Cuando uno recibe a Cristo y el otro no. Hay discordia en el hogar, no están caminando igual. Estamos acá, pero eso hay siempre fricción y siempre discusiones, porque uno está creyendo en las bendiciones celestiales y el otro todavía está en el pecado del mundo que vino arrastrando de generación en generación. Por eso hay discordia. Estamos acá, pero mira lo que hizo Dios. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según que la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría, inteligencia. La luz. Nos trajo a la luz admirable, sabiduría y inteligencia, pero no sabiduría humana, sabiduría del cielo. Estamos acá. Nos trajo, nos adoptó y nos trajo a que recibas unas, mira hermano, llamando las cosas que no son como si fueran, di conmigo, esa sabiduría. Tú ves lo que no quieres ver, pero tú no estás llamando lo que quieres ver. Tú puedes llamar las cosas en existencia. Tú con tu palabra, si comenzamos a entender a Dios y las cosas de Dios y la palabra de Dios y comenzamos a hablar como Él habló, vas a ver cosas diferentes en tu vida. Vas a ver lo imposible en tu vida. Pero tenemos
que comenzar a pensar, a caminar y a hablar como Él pensó, como Él caminó y como Él habló. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os hablo no vienen de mí, vienen ¿de dónde? Del Padre. ¿De dónde está el Padre? Entonces Él, aunque era carne, Él aprendió a hablar lo que escuchaba de quién. Pero nosotros venimos a Cristo, venimos los miércoles, pero todavía estamos hablando otras cosas. ¿Cuántas cosas nos hablamos por ahí que quizás nadie te escucha? ¿Cuántas cosas estamos hablando por ahí que solamente Dios está escuchando? Y tú se lo escondes a tu esposa, se lo escondes a tu esposo, a tus padres, pero Dios lo está escuchando. ¿Estamos acá? En esta noche Dios quiere que tú recobres inteligencia y sabiduría de Dios en lo que Dios está hablando. Ya Él vio tu destino. Entra en Él. Entra en Él. Entra en los pasos que Él puso para ti. Una vez y para siempre. Y no te preocupes por lo demás. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Te vas con Él. Te vas con Él. No temo nada alguno sino a Dios. No temo nada alguno sino a Dios. Amén. Vamos poniendo de pie en esta noche. Dios vio tu final antes de comenzar contigo. Pero nosotros tenemos que entrar en la perfecta voluntad de Dios. Podemos ver la historia de José, perfecto ejemplo. Dios le reveló su final. Y quiero decirle que se murió como un príncipe del faraón. Estuvo en Egipcio toda su vida. Y muchos se postraron delante de él. ¿Estamos acá? Lo que Dios le mostró, Dios lo cumplió. Y lo cumplió en una tierra que Dios mismo había dicho que no fuera. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Él sabía que Jacob iba a flaquecer en su fe y se iba a ir para Egipcio. Y allí tenía allá a que le obedeció para que no le fuera mal a su pueblo en Egipcio. La verdad es que mientras que ese faraón estaba vivo, los israelitas vivieron como reyes en aquel lugar. Fue cuando ese faraón se murió y cogió otro que los esclavizó a todos. ¿Estamos acá? Dios, en su omnisciencia, en su omnipotencia, que lo conoce todo, que ya vio. ¿Cuántos saben que ya Dios vio? Él se sienta en un trono tan alto que de ahí Él puede ver el pasado, Él ve el presente y también ve el futuro. Y quiero decirte algo. Dios llora por ti cuando ve que tú sufres las cosas del proceso. Y a veces las cosas que sufrimos del proceso es por nuestras propias cuentas, por desobediencia. Amén. Porque si tú clamas a Él y pides cobertura antes de salir de tu casa, las puertas se te van a abrir. Él va a azorar el enemigo. Van a caer tus enemigos a tu lado. Pero a veces pasamos días cansados y llegamos y no pasamos ni un día con Dios, ni unas horitas con Dios. Y Dios queriéndote hablar y queriendo estar contigo y deseando tu presencia. Y nosotros pasamos los días y las horas y los meses y las semanas y no somos capaces de buscar ese lugarcito a solas con Él. El otro día yo le dije, Señor, cuando llegue al cielo yo no quiero sentirme como un extraño. Yo quiero estar acostumbrado a estar en tu presencia. Piensa en eso. ¿Cómo te vas a sentir tú ahora mismo si te vas para el cielo? Eres un extraño. ¿Quién es este? No, yo quiero que a mí me conozcan cuando llegue allá arriba.
Mira, ojito, ya llegó. El que se metió en el aposento de esos madrugadas a clamar por aquellos 5, 10, 15 personas que yo le di. Mira, ojito, ya llegó. Yo no sé, yo me pongo a pensar, ¿sí o no? Yo quiero no sentirme extraño cuando llegue al cielo. Oh, mira el ángel de Jehová que él me mostró aquel día que estaba orando en el aposento. El que me había dado para que andara conmigo. Míralo aquí. Yo te conozco, yo te vi varias veces. Oh, miren Jesús que se me apareció aquel día en el monte y me dijo, Jorge, no te preocupes más de tus problemas. Oh, mira los ángeles que lo adoran. ¿Cuántas veces no lo sentí cantar conmigo en el culto cuando adoraba a Dios? Yo no quiero sentirme como un extraño cuando llegue al cielo. Y para eso tienes que verte ahora. Tienes que estar contigo ahora. Amén. Amén. Vamos a orar.